Buenos días, aprendices. Hoy vamos a calcular la fórmula empírica de un compuesto. Continuando un poco con el tema del otro día, que era la composición centesimal de un compuesto, que nos decía en qué proporción intervenían cada uno de los átomos de los elementos que ahí tenía que lo formaban. En este caso vamos a hacer el proceso contrario. Nosotros no conocemos cuál es la fórmula. Tenemos un compuesto que sabemos que contiene hidrógeno y azufre, y además sabemos las proporciones en que intervienen esos elementos. El hidrógeno está en ese compuesto en un 5,88% y el azufre está en 94,12%. Entonces queremos saber cuál es la fórmula del compuesto. En realidad lo que queremos saber es cuántos átomos hay en relación, o sea, cuántos de hidrógeno en relación con el azufre. Si hay el doble, si hay uno y uno, si hay 3 veces más de azufre que de hidrógeno. Es decir, nos faltaría hallar aquí los numeritos de los átomos en que intervienen en esa fórmula, porque ya sabemos que la fórmula va a ser hidrógeno y azufre, porque sabemos que está formado por esos dos elementos, pero digamos que por cada átomo de azufre, ¿cuántos intervienen de hidrógeno? O viceversa. Por cada átomo de hidrógeno, ¿cuántos habría en la fórmula de...? Eso es lo que nos falta calcular. Entonces, conocemos, bueno, esto no es de este ejercicio, tenemos el hidrógeno, su masa atómica es 1 y el azufre, su masa atómica son 32 UMAs. El azufre, 32 UMAs. Es un poco como proceder al revés, como hacíamos en los ejercicios anteriores. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo sé que tengo 5,88% de hidrógeno y 94,12% de azufre. Sé que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la del azufre 32. Y entonces me voy a referir a una cantidad, a una masa concreta. Ya que tengo porcentajes, pues digo, ¿qué quiere decir esto? 5,88%. Pues quiere decir que de cada 100 gramos del compuesto X que tengamos, que es un compuesto, hemos dicho, de HS, pero no sabemos en qué proporción, nosotros tendremos 5,88 gramos de hidrógeno. Y lo mismo, tendremos 94,12 gramos de azufre. Entonces, nos referimos a 100 gramos para referirlo a una masa concreta, porque queremos calcular los moles, es decir, queremos medir la cantidad de sustancia que hay ahí, que hay en esos 5,88 gramos de hidrógeno. ¿Cómo se calcula los moles? Pues los moles establecemos nuestro... A ver, 5,88 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles son? Pues lo multiplicamos por nuestro coeficiente de conversión de gramos a moles y decimos que por cada gramo de hidrógeno tenemos un mol. Acordaos que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo y la masa molar del azufre son 32 gramos. Entonces, por cada gramo de hidrógeno hay un mol. Esto se va con esto y nos queda 5,88 mol. Es decir, en 5,88 gramos de hidrógeno, que son los gramos de hidrógeno que hay en 100 gramos de nuestro compuesto desconocido, tenemos 5,88 moles de hidrógeno. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber la cantidad de sustancia que hay, porque luego si lo multiplicamos por el número de Avogadro tendremos los átomos de hidrógeno que hay ahí. Y por cada 94,12 gramos de azufre, ¿qué cantidad de sustancia tenemos? Es decir, ¿cuántos moles tenemos? Pues como sabemos que 32 gramos de azufre son un mol de azufre, aquí nos ha faltado de hidrógeno,
gramos de hidrógeno se van con gramos, digo gramos de azufre con gramos de azufre, y nos quedan 94,12 por un mol entre 32, que eso es 2,94. 2,94 moles de azufre. Yo ya sé que en 100 gramos de mi compuesto X, que está formado por hidrógeno y azufre, en esas proporciones, tengo 5,88 moles de hidrógeno y 2,94 moles de azufre. Pues eso no me va a servir precisamente para relacionar la cantidad de partículas, de átomos, que tengo uno con respecto al otro. ¿Por qué? Porque si yo ahora cojo, voy a borrar esta parte, ¿cuántos átomos tengo en estos 100 gramos? ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? Pues yo sé que 5,88 moles de hidrógeno, si lo multiplico por el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, voy a poner aquí para que lo recordéis, el número de Avogadro son 6,022 por 10 a la 23 partículas, lo que sea, en este caso son átomos. En otro caso pueden ser moléculas o pueden ser iones, pueden ser las partículas de las que estemos hablando. En este caso, si yo multiplico, yo sé que en un mol de cada sustancia hay el número de Avogadro de partículas. Es decir, en un mol de átomos de hidrógeno habrá 6,022 por 10 a la 23 por 5,88 átomos. Esto es el número de átomos. Número de átomos de hidrógeno que tengo en 100 gramos de mi compuesto X, multiplicado por el número de Avogadro, ¿vale? No lo voy a multiplicar porque no es necesario, ahora se nos van a ir. ¿Y cuántos átomos de azufre tengo? Átomos de azufre en esa cantidad. Pues tengo, como tenía 2,94 moles de azufre, pues 2,94 moles de azufre por el número de Avogadro de átomos de azufre por cada mol, que aquí no le he puesto las unidades, número de Avogadro, átomos de hidrógeno por cada mol. Mol y mol se va, mol y mol se va, y nos queda átomos de azufre y átomos de hidrógeno. Es decir, en esos 100 gramos del compuesto yo tengo 5,88 átomos de hidrógeno, 5,88 por el número de Avogadro, átomos de hidrógeno, y 2,94 por el número de Avogadro, átomos de azufre. Y yo ahora quiero relacionar la proporción de unos a otros. Pues cojo la más grande y digo 5,88. Voy a quitar ya, yo sé que son átomos, ¿no? Bueno, no lo quito, lo pongo. Por el número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Con respecto a 2,94 por el número de Avogadro, átomos de azufre. Entonces la unidad, aquí tengo número de Avogadro, y número de Avogadro se va, por eso no lo he multiplicado ahí, era innecesario, pues se me va a ir aquí. Yo quiero establecer qué relación hay, qué proporción hay entre los átomos de hidrógeno y los átomos de azufre. Si divido 5,88 entre 2,94 me da 2, me va a dar 2,0 algo, o sea, quiero decir, me va a dar casi un número entero en todos los ejercicios que hagáis. A lo mejor no sale 2 exactamente, pero sale 2,001 o 1,99 no sé qué. Entonces redondeáis, entonces quiere decir, porque los errores que tengáis se refieren pues en los porcentajes no los hemos calculado exactamente, hay alguna decimilla, entonces finalmente a lo que hemos llegado es que en la molécula yo tengo, o sea, en la fórmula yo tengo hidrógeno y azufre, pero me faltaban los numeritos, es decir, cuántos átomos de cada uno intervienen. Pues yo sé que intervienen 2 veces más átomos de hidrógeno que de azufre. Es decir, por cada uno de azufre va a haber 2 de hidrógeno. Y, es decir, el doble de átomos de hidrógeno, que nos lo dice aquí. Y con eso ya hemos establecido cuál era la fórmula empírica. Que esa no es la fórmula molecular final, porque a eso
no sabemos cuántas veces se repite, pero en la unidad, digamos, en el total de átomos que hay de hidrógeno, hay 2 veces más átomos de hidrógeno que de azufre. En este caso sí que es la fórmula empírica. O sea, sí que es la fórmula molecular, pero en otros casos calcularemos cuál es la fórmula molecular a partir, si conocemos la masa molecular del compuesto. Pero bueno, la fórmula empírica sería esa. Y ya con esto habríamos terminado.